En el discurso de despedida de Pablo en Mileto dijo, y lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 29 al 30, donde dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Un saludo cordial, soy Manuel Calderón y hoy les voy a hablar un poquito sobre la herejía del arrianismo. Para entender el arrianismo, en primer lugar es necesario hablar de Arrio. Y estamos hablando de un presbítero y sacerdote de Alejandría. Ahí es donde viene la cosa y se pone interesante también. Porque en el pasaje anterior, citando al libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en su discurso de despedida, advirtiéndoles que tenían que tener cuidado de dos situaciones. Una, de gente que vendría a atacar al cristianismo desde afuera. Y el segundo peligro es de gente que desde adentro, desde el seno de la iglesia, estarían afectando las enseñanzas a través de herejías. Entonces estamos viendo aquí de este sacerdote de Antioquía que empieza a enseñar cosas extrañas y bastante serias que vinieron a afectar al cristianismo en los primeros siglos. Este sacerdote de Alejandría se dio a conocer por una serie de enseñanzas sumamente peligrosas, hermanos. Esto trajo escándalo a la vida de las iglesias, porque como lo mencioné, no es que estaban los ataques de afuera hacia adentro, es que de adentro mismo de la iglesia empezaron a brotar toda esta serie de herejías peligrosas en cuanto a la fe cristiana, y lo peor del caso es que arrastraron a muchos. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, bueno, ¿cuáles fueron los puntos medulares? ¿Cuáles fueron los aspectos principales en que Arrio se basaba? Uno de ellos era que decía que el Hijo estaba completamente subordinado al Padre y que Jesús fue hecho hijo por adopción. Vea usted, ya ahí tenemos dos situaciones. Uno, completamente subordinado al Padre, decir como simplemente recibir órdenes y no pensar ni saber lo que se está haciendo. Y en el otro es que fue hecho hijo, pero simplemente por adopción. Ahí ya vemos dos situaciones y agreguémosle una más, es decir, el hecho de que Arrio se opusiera a lo que es la Trinidad. Que Jesús no era Dios, sino que simplemente era una criatura creada por el Padre con la misión de colaborar con Él. Era algo que Arrio ya había difundido por todos lados. Y decía, el Hijo no siempre ha existido. Él decía una sola vez, el Hijo, el mismo logos de Dios, ha sido creado de la nada y hubo un tiempo en que no existió. De ahí se agarró a Arrio. No había existido. Y entonces lo que vemos del verbo, lo que vemos del logos, vemos nosotros que era algo inexistente, simplemente fue que Dios lo creó y punto. Y decía expresamente que el Hijo no conoce perfectamente al Padre, sino el Padre lo conocía al Hijo, pero el Hijo no conocía al Padre. Entonces, al no conocer el Hijo al Padre, ¿cómo va a enseñar entonces al resto de la gente quién era el Padre? Entonces decía, no, definitivamente Jesús no conocía perfectamente al Padre. En parte, simplemente en parte. Estas enseñanzas de Arrio fueron introduciéndose en algunas iglesias y fue ganando adeptos, fue ganando seguidores. Poco a poco la gente lo iba siguiendo, pero no estamos hablando de una, dos o tres iglesias o de iglesias que simplemente estuvieron por el lado de Antioquía o que estaban allá por Libia o algunas otras en España. No, eran cantidades de iglesias que estaban siendo arrastradas por las herejías de Arrio. Y con solo decir de que Jesús no era Dios, sino simplemente una creación de Dios,
ya eso ponía en tela de duda después otra serie de doctrinas. Esto es lo que nosotros llamamos el efecto dominó. Se vota una de las principales doctrinas y esta empieza a hacer daño a las demás y empieza a afectar a las demás, y cuando las personas vienen a sentir, vienen a abrir los ojos, ya están sumergidos en una cantidad de herejías de parte de estos líderes. Y la historia nos va relatando a nosotros de esa rápida difusión de las enseñanzas arrianas, especialmente en el Imperio Romano. Se introdujeron entre los nobles, entre los militares, entre esos cuadros políticos que se nos enseñan de todo lo que es en Roma, y no solamente en Roma, como lo decía antes, en el norte de África también esto se fue regando, e incluso hasta Palestina. Pensemos nosotros toda esta situación que no era tan común, de que dentro del mismo pueblo de Dios se estuviera dando todo un movimiento que estaba arrastrando a muchos seguidores, especialmente llevándolos al error. Y vemos nosotros pues que frente a esta situación también se pararon otros grandes líderes dentro de la iglesia para detenerlos a ellos. Entonces vemos como que si se hubieran formado dos grandes partidos. Por un lado estaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por el otro lado estaban los arrianos. Eran unas disputas tremendas, eran unas situaciones tan terribles. Más o menos ahí por el año 325, Constantino, preocupado por la difusión de esta herejía y por las luchas internas que se estaban dando en el seno de la iglesia, es que él entonces convoca a un concilio de todos los obispos para que llegaran a Nicea, y entonces se le llamaba el concilio ecuménico. Este concilio ecuménico traía los pastores, los sacerdotes de las iglesias católicas a fin de que pudieran discutir esta nueva herejía que había surgido y que había agarrado una fuerza muy grande. Y entonces el concilio, con todos los obispos, condenan a Arrio y a todos sus seguidores, a todos, podríamos decir nosotros, y a todos sus secuaces. Y el concilio de Nicea de una sola vez da el siguiente credo. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado solo por el Padre, o sea, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra, que por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre. Así es que surge un anatema contra Arrio también. Un anatema, es decir, una maldición grande contra Arrio y contra aquellos que los seguían. Entonces, en este concilio se toman esas medidas fuertes. Este tiene que ser expulsado, este tiene que ser echado, porque está diciendo una serie de herejías contra lo que es la naturaleza de Jesucristo. Y ese anatema es lanzado contra él, y no solamente contra él, sino con toda la cantidad de sacerdotes y de gente. Y todavía se lanza una prohibición, y dice: prohibidos aquellos que sigan las enseñanzas de Arrio. Se lanza una condena tremenda contra él por esta situación por andar difundiendo esta herejía.
y lo que trataba de hacer la iglesia era proteger todo lo que era el clero. Y vemos nosotros ahí todas estas medidas que se van tomando poco a poco a fin de proteger la iglesia de estas intrigas, de estas herejías, de estas situaciones, y se van levantando una cantidad de líderes. Finalmente, pues, lo que vemos nosotros es que los acuerdos son de expulsar a Arrio, y no solamente expulsarlo, sino exiliarlo. Porque acuérdense que aquí está la orden del emperador, está la orden también de Constantino, de que este hombre tiene que salir de todas estas situaciones. Entonces, vamos a detenernos ahí porque ustedes pueden investigar más sobre la herejía de Arrio, lo pueden buscar en Wikipedia, lo pueden buscar en los diccionarios, ustedes lo pueden buscar en los diccionarios de teología y se van a dar cuenta de lo peligroso que era esta herejía, de la cantidad de gente que arrastró, de los concilios, cómo se vieron afectados por estar discutiendo estas situaciones, estas enseñanzas, y aún después de muerto Arrio todavía seguían las grandes disputas que se daban por las herejías que se habían dado con relación al Hijo y con relación al Padre también, y también con el asunto del tema de la Trinidad. Uno se pregunta, ¿pasó toda esa situación? ¿Ya se quedó allá? ¿Es parte del olvido? ¿O esto ha tenido una especie de resurgimiento? Claro que tuvo un resurgimiento. Y no nos vamos a ir tan lejos. El resurgimiento que se dio fue precisamente con el nacimiento de una nueva secta conocida también como la de los Testigos de Jehová. No voy a tomar mucho tiempo aquí en analizar todo lo de Arrio, ni tampoco en analizar todos los Testigos de Jehová, pero sí tocar algunos aspectos que son paralelos. Por ejemplo, si usted habla con los Testigos de Jehová, ellos van a negar de que Jesús sea eterno y todopoderoso. Ellos lo van a negar por todos lados, de que sea eterno y todopoderoso, igual que el Padre. Ellos van a decir, no, eso no puede ser. Para nosotros Jesús tiene una naturaleza inferior, dicen los Testigos de Jehová, y tiene una naturaleza muy distinta a la de Jehová. Y ellos van a tratar de resaltar siempre el lado humano, procurando verlo como si Jesús fuese un Dios. Y de hecho, ellos rechazan también categóricamente el tema de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Para ellos Cristo fue la primera creación de Jehová, dicen, y cuando usted habla con ellos, eso es lo que van a decir. Entonces Jesús es es la primera creación de Jehová. Cristo no es Dios, sino es hombre perfecto. Se oponen y le sacan pasajes bíblicos sobre esta situación, muy parecido a la herejía de Arrio. Ellos creen que adorar a Cristo es una idolatría. Por eso ustedes van a oír a los cantantes adorando el nombre de Cristo, adorando el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y esto lo ven los Testigos de Jehová como algo abominable, como algo horrendo, como algo terrible. ¿Por qué? Porque ellos se oponen a la divinidad de Jesucristo. Para ellos Jesucristo no resucitó de la manera en que nosotros lo entendemos, de una manera física, sino que muchos de los Testigos de Jehová afirman que fue espiritualmente. ¿Y qué más decir, amados hermanos y amadas hermanas, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Trinidad? Bueno, cuando decimos nosotros Espíritu Santo, lo primero que se nos viene también es la tesis que ellos sostienen cuando andan evangelizando casa por casa, que alguien les dice no, porque la presencia del Espíritu Santo, y dice no, el Espíritu Santo es una fuerza activa cuya característica es muchas veces la de consolar o la de impulsar a la persona a seguir adelante. Y hay algunas alteraciones de la Biblia que ellos nos muestran. Voy a darles algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan una idea. Si se tuerce la Escritura
porque ellos crearon su propia Biblia. Estos hijos de Arrio crearon su propia Biblia para tratar de distorsionar lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, usted agarra Reina Valera y examina Reina Valera y usted lee en Juan capítulo 1, verso 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice la Escritura, y el verbo era Dios. Eso Juan 1:1, solo para empezar. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí lo vemos nosotros. Lo queremos ver con esa claridad. Ahí está. Abra su Biblia en Juan 1:1. Y lo vuelvo a repetir. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Los que practican la herejía del ruselismo o los testigos de Jehová, usted agarra la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, y usted lee y dice, en el principio, dice, y entre corcheas, el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. La traducción es increíble. No dice que el verbo era Dios, sino que dice un Dios y con D minúscula. Es interesante ver cómo estas herejías de estas sectas también tuercen lo que es el sentido hermenéutico, el sentido de las escrituras, el sentido exegético sano. Ellos lo tienen completamente distorsionado. Si vemos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 6, usted va a encontrar ahí también que nos habla que Jesucristo es el primogénito en el mundo. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1 nos hace ver eso, de que Jesucristo es el primogénito en el mundo y la Biblia llama a adorarlo. Y cuando llama a adorarlo también se está refiriendo a los ángeles. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, si nos vamos a la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, usted va a encontrar ahí que dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dicen ellos, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Ahí está. Son dos palabras distintas. En uno dice, y adórenle los ángeles de Dios en la Reina Valera, pero en la traducción del Nuevo Mundo está hablando ya no de adorar, sino simplemente de rendir homenaje. Es como un rechazo completo a la divinidad. Imagínense ustedes cómo lo haría Arrio también, con qué fuerza rechazando la divinidad de Jesús. En este caso, la divinidad del Hijo de Dios. Vemos también nosotros ahí en Tito 2.13, Tito 2.13 en la Reina Valera. Estoy utilizando la Reina Valera porque esa es la versión más común entre los cristianos evangélicos también. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos aguardando, decía Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice la traducción de los hijos de Arrio, porque eso es lo único que yo podría decir. En Tito 2.13 ahí dice, ellos mismos dicen, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Hacen una división bien grande, ya no dicen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sino ellos dicen del gran Dios y continúan, y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Los testigos, los ruselistas, los testigos de Jehová, los seguidores de la traducción del Nuevo Mundo, han hecho unos cambios tan violentos en las Escrituras en los que muchos se pierden. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Y si uno va a Romanos capítulo 9, versículo 5, lo dice bien fácil, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino Cristo,
el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y además de esto, nos agrega la Escritura y nos dice ahí, bendito por los siglos. Amén. Ahora, si vemos la traducción del Nuevo Mundo, dice a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Esto es interesante porque ya anteriormente en el pasaje que leí decía de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios por sobre todas las cosas. Esta parte de Romanos 9:5 me gusta hacer énfasis porque nos aclara. Cuando usted analiza las herejías arrianas, va a encontrar que tuvieron otra cuna dentro de los testigos de Jehová y por eso vemos que son cantidades de gentes que son arrastrados hacia el error. Por eso los arrianos y los testigos de Jehová han querido destruir verdaderamente la doctrina que tenemos de las Sagradas Escrituras. Estos han querido sabotear el verdadero cristianismo con el torcimiento de los pasajes de la Biblia y con una traducción propia y típica de ellos. Arrio salió de las filas del sacerdocio católico con la pretensión de destruir las bases de la doctrina de la iglesia. De ahí salió Arrio. Ahora vemos nosotros aquí, los testigos de Jehová han tratado de buscar y encontrar a cristianos débiles que no tienen ningún conocimiento, se sientan con ellos, les dan 2 o 3 pasajes y entonces la gente llega a creer, esta gente es tan buena que me está trayendo un momento de ayuda y entonces no se dan cuenta que estos tienen el error en el seno de sus enseñanzas. Amados y amadas, hemos de pedirle a Dios que nos ayude a que hermanos nuestros, siervos y siervas de Dios, que se mantengan firmes, que los pastores mismos capaciten a sus rebaños a discernir, a no dejarse arrastrar por el error. Los seguidores de Arrio, toda esta influencia del arrianismo todavía está presente en nuestros tiempos. Se creía que siglos atrás se había quedado sepultado, pero no, nosotros lo vemos aquí en las calles siendo impulsado, esa herejía del arrianismo, precisamente por gente seguidora de los testigos de Jehová, pervirtiendo la doctrina, porque eso es lo que podemos decir, es una doctrina enajenadora de la conciencia humana. Amados y amadas, huyamos de toda contaminación y de falsas enseñanzas. Te quiero invitar a que continúes investigando más, que trates de, como lo dije anteriormente, de agarrar los diccionarios, de investigar un poquito más sobre el arrianismo, sobre el russellismo, que son los testigos de Jehová y todo esto, y cómo ellos tratan de llevar al error a la gente. Te invito a que te suscribas al canal, que compartas este video con otras personas interesadas y que tú también te mantengas alerta hermano, alerta hermana contra las herejías y contra las falsas enseñanzas. Dale clic a la campanita para mantenerte informado. Cualquier situación puedes escribirnos también a hoybiblia@gmail.com, hoybiblia@gmail.com, o puedes dejar tus comentarios aquí abajo en la página. Cualquier situación que desees agregar, cualquier tema que tú hayas investigado sobre el arrianismo, también puedes colocar en los espacios de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí, que Dios te siga bendiciendo, que el Padre derrame muchas bendiciones sobre ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hasta la próxima.